Hay una palabra que usamos todo el tiempo sin entender realmente lo que significa. Año luz. Suena familiar, suena científico, suena a algo que deberíamos comprender, pero no lo hacemos. Y no porque seamos lentos, sino porque nuestro cerebro simplemente no está diseñado para procesar lo que esa palabra realmente representa. Esta noche vamos a descubrir por qué el año luz no solo mide distancia, sino que desafía completamente nuestra intuición sobre el espacio. Empecemos con algo que sí entiendes. Distancia. Piensa en la palabra por un momento. La distancia hasta tu cocina. La distancia hasta el trabajo. Son trayectos que no solo conoces, sino que sientes en el cuerpo. Cuando caminas unas cuadras, tu respiración se ajusta. Reconoces el ritmo de tus pasos, sientes ese cansancio leve en las piernas. Tu mente no necesita hacer cálculos. Tu cuerpo ya sabe lo que significa recorrer ese espacio. La distancia se mide en sensaciones, no en números. Manejar funciona igual. Sabes intuitivamente cuánto dura un viaje corto y cuánto uno largo. Distingues entre un recorrido que se hace sin pensar y otro que requiere preparar café, música, paciencia. El paisaje cambia lentamente y tu cerebro registra esos cambios como marcas en el camino. Un semáforo conocido, una esquina familiar, un cartel que siempre está ahí. Viajar más lejos sigue siendo comprensible. Un trayecto de varias horas implica cansancio, paradas, sueño acumulado. Tu cuerpo entiende lo que significa estar mucho tiempo en movimiento. Incluso un viaje entre ciudades conserva una lógica humana. Hay una salida, un trayecto, una llegada. Todo esto funciona porque tu cerebro evolucionó para esas escalas. Durante miles de años, las distancias importantes fueron las que podían recorrerse en un día o varios días como máximo. La distancia que importaba era la que separaba la seguridad del peligro, el alimento del hambre, el grupo del aislamiento. Tu cerebro no piensa en kilómetros cuando evalúa distancia. Piensa en tiempo, esfuerzo y experiencia. Piensa en cuánto tarda el sol en moverse mientras avanzas. Incluso cuando usamos números, esos números están anclados a algo concreto. Decir que un lugar queda a unos minutos caminando no es solo una cifra, es una promesa corporal. Sabes cómo se siente caminar ese tiempo. Sabes cómo se siente llegar. Esta comprensión es profundamente humana. Está integrada en tu sistema nervioso. Puedes cerrar los ojos y estimar si algo queda cerca o lejos sin necesidad de medirlo con precisión. Pero aquí hay un problema. Esta forma de entender el espacio tiene un límite muy claro. Funciona mientras las distancias siguen siendo parte de la experiencia directa. Mientras puedes, al menos en teoría, recorrerlas. Mientras tu cuerpo podría llegar ahí. Tu cerebro nunca fue entrenado para comprender espacios vacíos sin referencias. No evolucionamos atravesando el vacío. No evolucionamos midiendo distancias sin caminos, sin suelo bajo los pies, sin un horizonte cercano que sirva de guía. Nuestro sentido de la distancia necesita apoyarse en algo familiar. Cuando empezamos a alejarnos demasiado de estas escalas, algo empieza a romperse. No de golpe, lentamente. Al principio apenas lo notas. Los números crecen pero todavía parecen manejables. Sin embargo, llega un punto donde las cifras dejan de representar algo real para tu mente. La distancia deja de sentirse como un trayecto y se convierte en una abstracción, un símbolo, algo que puedes leer pero no imaginar. Tu cerebro sigue intentando aplicar las mismas herramientas que usó para caminar una cuadra, pero esas herramientas ya no alcanzan. Y no es una falla tuya, es una consecuencia directa de cómo estamos hechos.
Nuestro cerebro es extraordinario para lo cercano, para lo tangible, para lo que puede vivirse con el cuerpo, pero fue construido para un mundo pequeño comparado con el universo. A medida que nos alejamos de las distancias humanas, empezamos a perder el anclaje sensorial. Ya no hay pasos, ya no hay paisajes que cambian lentamente, ya no hay estaciones de servicio ni paradas para descansar. Solo queda espacio, silencio, vacío, y ahí es donde comienza el verdadero desafío. Para entender las distancias del cosmos, primero tenemos que reconocer este límite interno. Tenemos que aceptar que nuestra intuición, tan útil para la vida diaria, empieza a fallar cuando el espacio se vuelve demasiado grande. Este reconocimiento no es frustrante. Es el primer paso para algo más profundo, para ampliar nuestra forma de pensar, para aprender a usar nuevas herramientas mentales. Así que sin apurarnos, vamos a empezar a alejarnos poco a poco de lo familiar. Vamos a dejar atrás las distancias que el cuerpo entiende y mirar con calma hacia espacios un poco más grandes. Todavía no muy lejos, todavía lo suficientemente cerca como para que nuestra mente pueda intentar seguir el ritmo. Solo un paso más allá. Piensa en cruzar un país entero, no una ciudad, un país completo de un extremo al otro. Aunque nunca lo hayas hecho, sabes lo que implica. Muchas horas de viaje, tal vez días. El cansancio acumulado, dormir en otro lugar, cambiar de paisaje, de acento, de clima. Tu mente no conoce cada detalle del trayecto, pero entiende la magnitud. Es largo, sí, pero sigue siendo un recorrido posible. Incluso cuando hablamos de atravesar continentes, el cerebro todavía logra sostener la idea. Sabes que hay montañas, llanuras, desiertos, costas, hay rutas, hay aviones, hay historias de personas que lo hicieron antes que tú. La distancia sigue teniendo estructura. No es solo un número, es una experiencia extendida. Dar la vuelta al mundo es otro ejemplo. La Tierra es grande, nadie lo duda, pero aún así resulta sorprendentemente comprensible. Sabemos que hay personas que la rodearon en barcos hace siglos, tardando años. Sabemos que hoy un avión puede hacerlo en poco más de un día. El planeta entero entra de algún modo dentro de nuestra capacidad de imaginar. La razón es simple. La Tierra sigue siendo un objeto cerrado, finito, con límites claros. Tiene superficie, tiene puntos de referencia, tiene un arriba y un abajo que reconocemos. Aunque nunca hayamos estado en todos sus rincones, sabemos que podríamos, al menos en teoría, recorrerlos. Nuestro cerebro se apoya en esa idea con comodidad. Puede imaginar mapas, puede imaginar rutas, puede imaginar el planeta como una esfera que se gira lentamente. Incluso los números grandes, como decenas de miles de kilómetros, siguen estando conectados a algo tangible. Hay algo tranquilizador en eso. El mundo puede ser enorme, pero no es infinito. Tiene un tamaño que entra, aunque sea con esfuerzo, en nuestra cabeza. Pero aquí empieza a aparecer una primera grieta, muy sutil, apenas perceptible. Cuando hablamos de distancias así, ya no las sentimos. Las entendemos de manera intelectual, pero no corporal. Nadie siente en las piernas lo que significa cruzar un continente. Nadie tiene una intuición física de lo que representa rodear el planeta entero. Ya no caminamos esas distancias, solo las pensamos. Aún así, nuestro cerebro aguanta, hace trampa de alguna manera, reduce la complejidad, comprime el espacio, usa mapas, líneas, globos terráqueos, y funciona. No perfecto, pero funciona. La Tierra, incluso en su inmensidad, sigue siendo parte del mundo donde evolucionamos.
Es el escenario completo de nuestra historia. Todo lo que conocemos ocurrió aquí. Cada civilización, cada viaje, cada descubrimiento, no importa cuán grande parezca, sigue siendo hogar. Y justamente por eso, porque todavía nos resulta comprensible, solemos creer que entendemos bien lo que significa muy lejos, que los kilómetros, aunque grandes, siguen siendo una buena herramienta para medir cualquier cosa. Pero esa confianza es engañosa. Los kilómetros empiezan a fallar no cuando son grandes, sino cuando dejan de conectarse con una experiencia posible. Cuando ya no describen un trayecto, sino solo una cifra escrita. Este es un buen momento para hacer una pausa mental. Si este tipo de viaje te resulta interesante, si te gusta desmantelar conceptos familiares para mirarlos con más calma, acompáñanos durante todo el recorrido. No hay apuro. Como todo lo que estamos haciendo esta noche, la Tierra es, en cierto sentido, el último lugar donde las distancias siguen teniendo sentido humano. Más allá de ella no hay caminos, no hay océanos que navegar, no hay continentes que cruzar, no hay referencias que tu cerebro haya aprendido a usar. Y sin embargo, estamos a punto de dar ese paso. Porque apenas levantamos la vista del planeta, apenas salimos un poco más allá de esta esfera familiar, los números comienzan a crecer de una manera distinta. Ya no hablamos de recorrer superficies, hablamos de atravesar espacio vacío, espacio sin aire, sin suelo, sin paisajes que cambien lentamente. En ese punto, los kilómetros dejan de ser aliados, se vuelven torpes, insuficientes, demasiado pequeños para describir lo que viene. Pero no nos adelantemos. Antes de perder del todo el contacto con lo humano, vamos a dar un último paso que todavía conserva algo de cercanía. Un salto corto, al menos en apariencia. Un destino que vemos todas las noches colgado en el cielo, silencioso y familiar. Vamos a acercarnos al espacio cercano, y ahí, por primera vez, nuestra intuición va a empezar a quedarse realmente atrás. Mira la luna por un instante, aunque sea con la imaginación. Está ahí desde siempre. Blanca, tranquila, silenciosa. La vemos casi todas las noches cambiando de forma con una regularidad que ya ni nos sorprende. Crecimos con ella. Forma parte del paisaje emocional de la humanidad, y justamente por eso engaña. La luna parece cercana, tan cercana que podría señalarla con el dedo. Tan cercana que muchas culturas antiguas pensaban que estaba apenas un poco más allá de las nubes. Algo elevado, sí, pero no radicalmente distinto del mundo terrestre. Sin embargo, la distancia a la luna es el primer lugar donde nuestra intuición empieza a romperse de verdad. No un poco, no lentamente, de una forma clara y definitiva. Entre la Tierra y la Luna hay un vacío de aproximadamente 380.000 kilómetros. El número, dicho así, no provoca nada especial, es solo una cifra, pero intenta darle forma, no como número, como experiencia. No hay camino, no hay aire, no hay puntos intermedios. Es un espacio completamente vacío donde no sucede nada. Ningún sonido, ningún paisaje, ningún cambio gradual que te permita sentir avance. Solo distancia pura. Para llegar hasta allí, los seres humanos tuvieron que construir algunas de las máquinas más poderosas jamás creadas. Cohetes capaces de acelerar a velocidades que no existen en la vida cotidiana. Velocidades que el cuerpo humano nunca experimentó durante su evolución. Aún así, el viaje no fue rápido. Los astronautas que fueron a la Luna tardaron cerca de 3 días en llegar. 3 días viajando sin detenerse, atravesando el vacío, alejándose constantemente de la Tierra.
3 días viendo cómo el planeta se hacía cada vez más pequeño hasta convertirse en una esfera frágil flotando en la oscuridad. Piensa en eso con calma. 3 días sin caminos, 3 días sin referencias, 3 días de distancia constante. No es un viaje largo por el esfuerzo físico, no es cansancio muscular ni kilómetros recorridos con el cuerpo. Es largo porque el espacio es inmenso y vacío, porque incluso a velocidades extraordinarias, la distancia sigue imponiéndose. Aquí ocurre algo importante en nuestra mente. Hasta ahora todas las distancias tenían algo en común. Podían imaginarse como una sucesión de lugares, una ciudad después de otra, un paisaje que cambia, un antes y un después. Entre la Tierra y la Luna no hay nada de eso. No hay entre. Solo hay vacío. Ese vacío es el verdadero protagonista de esta historia. No la Luna, no la Tierra, sino lo que las separa. Y nuestro cerebro no sabe muy bien qué hacer con eso. Estamos acostumbrados a medir distancias en relación con algo. Pasos, calles, montañas, mares. Incluso cuando hablamos del planeta entero, seguimos pensando en superficies. Pero aquí no hay superficie que recorrer. No hay suelo que pisar. No hay nada que nos acompañe en el trayecto. La distancia deja de ser un recorrido. Se convierte en separación. Por eso la Luna marca un quiebre. Aunque esté relativamente cerca en términos cósmicos, es lo suficientemente lejos como para escapar por completo de nuestra experiencia cotidiana. Es el primer lugar donde la distancia ya no se siente humana, y sin embargo, sigue pareciendo cercana. Esa contradicción es profunda. Vemos la Luna tan claramente que nuestra mente insiste en pensarla como algo accesible, como algo casi al alcance. Pero la realidad es que está separada de nosotros por un abismo silencioso que solo puede cruzarse con tecnología extrema. El vacío, en este punto, deja de ser una idea abstracta. Se vuelve algo concreto, algo que hay que atravesar, algo que no ayuda, que no sostiene, que no ofrece resistencia ni apoyo. Simplemente está ahí, separando. Este es el primer salto mental verdadero, el momento en que comprendemos, aunque sea de manera incompleta, que el espacio no es un escenario lleno de cosas, es mayormente ausencia. Y si 380.000 kilómetros ya desafían nuestra intuición, si 3 días de viaje ya nos resultan difíciles de asimilar, entonces podemos empezar a sospechar algo, que lo que viene después va a ser todavía más extraño, todavía más ajeno a nuestra forma natural de pensar, porque la Luna, con todo lo lejos que está, sigue siendo solo el primer paso. Más allá de ella nos espera una distancia mucho mayor, una presencia constante en nuestras vidas, una fuente de luz y calor que sentimos cercana, pero que está separada de nosotros por un vacío aún más profundo. Así que sin apurarnos, sin forzar la comprensión, vamos a detenernos un momento antes de seguir. Vamos a dejar que esta idea repose. El Sol, tan presente y tan inalcanzable, ya nos mostró que el universo no está construido a escala humana. Y ahora sí, es momento de hablar de aquello que viaja entre el Sol y nosotros, de aquello que cruza el vacío sin esfuerzo, de aquello que va a redefinir por completo cómo entendemos la distancia. Hasta ahora hablamos de distancias que nos incomodan, de números que crecen, de intuiciones que empiezan a fallar, pero hay algo que cruza todas esas distancias con una facilidad desconcertante, algo tan cotidiano que convive con nosotros desde siempre, y tan extraordinario que sostiene la estructura misma del universo: la luz. La luz no es solo lo que ilumina una habitación, no es solo lo que dibuja sombras al atardecer.
no es solo lo que permite ver colores, formas y movimientos. La luz es información viajando. Es el mensajero que conecta lugares separados por el vacío. Cuando enciendes una lámpara, no sientes que algo haya viajado desde la bombilla hasta tus ojos. La experiencia es instantánea, casi mágica. El cuarto se ilumina y listo. Pero en realidad, algo sí viajó. Algo salió de la fuente, atravesó el aire, rebotó en los objetos y llegó hasta ti. Ocurrió tan rápido que tu cerebro decidió ignorar el viaje. Y ahí empieza lo especial. La luz se mueve a una velocidad tan alta que en la vida cotidiana las distancias comunes dejan de importar. Desde un extremo de una habitación hasta el otro, el trayecto es tan breve que no hay forma de percibirlo. Para tu mente, es como si no existiera tiempo alguno entre el origen y el destino. Pero esa sensación de instantaneidad no significa que la luz no tarde nada. Significa que tarda muy poco, tan poco que escapa por completo a nuestra percepción. La luz tiene una velocidad fija, no es aproximada, no es variable, no depende de quién la observe, ni de cómo se mueva ese observador. Siempre viaja igual. En el vacío, la luz recorre cerca de 300.000 kilómetros en un solo segundo. Detente un momento en esa idea. En el tiempo que tardas en parpadear, la luz podría rodear la Tierra varias veces. No una, no dos, varias, en un solo segundo. Nada en tu experiencia cotidiana se mueve siquiera cerca de eso. Un avión comercial avanza lentamente en comparación. Incluso el objeto más veloz que hayas visto en tu vida es, frente a la luz, casi inmóvil. La diferencia no es de grado, es de categoría. Es como comparar caminar con desaparecer y reaparecer en otro lugar. Por eso la luz es especial, porque marca un límite. No un límite tecnológico, no un límite impuesto por nuestros motores, un límite del universo. Nada puede ir más rápido que la luz, no porque todavía no sepamos cómo hacerlo, sino porque el propio tejido de la realidad no lo permite. Es una regla profunda, incrustada en cómo funciona el espacio y el tiempo. Imagina una autopista donde todos los vehículos, sin excepción, tienen una velocidad máxima idéntica. No importa cuán potente sea el motor, ni cuán liviano sea el vehículo. Hay un tope absoluto que nadie puede superar. La luz es ese tope, pero no solo para autos, para todo lo que existe. Esta idea es extraña, porque en la vida diaria estamos acostumbrados a sumar velocidades. Si caminas dentro de un tren en movimiento, desde afuera pareces moverte más. Rápido, todo se acumula, todo se suma. Con la luz, eso no ocurre. No importa cuán rápido te muevas, la luz siempre se aleja de ti a la misma velocidad. Es como si el universo se ajustara para que eso sea cierto, como si el espacio y el tiempo se acomodaran de manera silenciosa para proteger esa regla. Y lo hacen. Por eso decimos que la luz no es solo algo que viaja en el universo, es algo que define al universo. Su velocidad conecta espacio y tiempo de una forma inseparable. De hecho, sin esta velocidad límite, conceptos como distancia y duración dejarían de tener el significado que conocemos. Para entenderlo mejor, volvamos a comparaciones simples. Piensa en un mensaje, un saludo enviado desde un punto hasta otro. En la Tierra siempre asumimos que hay un pequeño retraso, un segundo, unos minutos. Aceptamos la espera. Pero en el espacio, esa espera se vuelve protagonista. La luz que vemos del Sol salió de allí y tardó varios minutos en llegar hasta nosotros. Eso significa que cuando miras el Sol, no lo ves como es ahora. Lo ves como fue hace unos minutos. Si algo cambiara en el Sol en este mismo instante, no lo sabríamos de inmediato.
el mensaje tardaría en llegar. Eso ya nos dice algo importante. La luz no solo ilumina, la luz trae noticias, y esas noticias siempre llegan con retraso. Cuanto más lejos está la fuente, más antiguo es el mensaje que recibimos. La distancia se transforma, sin que lo notemos, en tiempo. Mirar lejos es mirar atrás. Este detalle, tan simple en apariencia, va a cambiarlo todo más adelante. Pero por ahora basta con comprender que la luz no es infinita ni instantánea. Es increíblemente rápida, sí, pero no infinita. Y esa finitud es clave, porque al tener una velocidad máxima, la luz se convierte en una herramienta natural para medir distancias que de otro modo serían incomprensibles. Si algo viaja siempre igual, podemos usarlo como regla. Como patrón. No una regla hecha de metal o de madera. Una regla hecha de movimiento. En lugar de preguntar cuántos kilómetros hay entre dos puntos, podemos preguntar cuánto tarda la luz en ir de uno a otro. Esa pregunta es mucho más profunda de lo que parece, porque conecta dos cosas que solemos separar, el dónde y el cuándo. Pero todavía no vamos a llegar a eso. Antes hay algo más que conviene saborear con calma. La luz no se cansa, no necesita combustible, no se desgasta. Desde que nace hasta que es absorbida, viaja sin detenerse. Puede atravesar el vacío durante minutos, años, siglos. Puede cruzar regiones donde no hay absolutamente nada, y aún así llega. Eso significa que el universo, por grande que sea, está unido por hilos invisibles de luz. Cada estrella que ves está conectada contigo por un trayecto directo, un camino silencioso que comenzó hace tiempo y termina justo ahora, en tus ojos. Esa conexión es real, física, no poética, y pensar que todo eso ocurre a una velocidad fija, inalterable, hace que la idea de distancia empiece a cambiar de forma en nuestra cabeza. Ya no hablamos solo de espacio, hablamos de espera, de demora, de mensajes que tardan en llegar. La luz nos obliga a aceptar que el universo no es simultáneo, que no todo ocurre al mismo tiempo para todos, que hay un ritmo impuesto por esta velocidad máxima. Y esa aceptación no fue inmediata. Durante siglos, los seres humanos creyeron que la luz viajaba instantáneamente. Abrías los ojos y veías. Parecía obvio. No había razón para sospechar otra cosa. Nadie tenía instrumentos para medir retrasos tan pequeños. Pero esa creencia iba a romperse. No con una explosión, no con un descubrimiento espectacular, sino con una observación paciente, cuidadosa, casi silenciosa. Y esa observación, hecha hace varios siglos, marcaría el inicio de una nueva forma de entender el universo. Durante mucho tiempo, la idea parecía obvia. La luz estaba ahí, y luego estaba aquí. Abrías los ojos y el mundo aparecía completo, sin espera. Para la mente humana antigua no había motivo para dudar. Nada en la experiencia cotidiana sugería que la luz necesitara tiempo para viajar. Todo ocurría demasiado rápido como para notarlo. La luz parecía instantánea, inmediata, perfecta. Y así fue durante siglos, no porque fuera correcto, sino porque nadie tenía una forma de medir lo contrario. Pero a finales del siglo XVII, alguien empezó a sospechar que esa certeza tan cómoda escondía un error profundo. No lo hizo mirando una lámpara, ni observando sombras. Lo hizo mirando algo mucho más lejano. Júpiter. Júpiter, el gigante del sistema solar, con sus lunas girando a su alrededor como un pequeño sistema en miniatura. Esas lunas, visibles incluso con telescopios relativamente simples, ofrecían algo extraordinario: regularidad. Cada una seguía una órbita predecible.
desaparecían detrás del planeta, reaparecían, repetían el ciclo una y otra vez. Eran relojes celestes, y fue observando uno de esos relojes que un astrónomo danés llamado Ole Rømer notó algo extraño. Al principio parecía un detalle menor, una pequeña diferencia en el horario esperado de las desapariciones de una luna. A veces ocurrían antes, a veces después. No mucho, apenas unos minutos. Pero esos minutos no eran aleatorios, seguían un patrón. Cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, los eventos ocurrían antes de lo previsto. Cuando la Tierra estaba más lejos, ocurrían después. La Luna seguía su órbita con precisión. Júpiter no cambiaba, el telescopio no fallaba. La única cosa que variaba era la distancia entre la Tierra y Júpiter. Y entonces apareció una idea radical. Tal vez la luz no llega instantáneamente. Tal vez necesita tiempo para viajar. Si la luz tarda en cruzar el espacio, entonces cuando la Tierra está más lejos, la información tarda más en llegar. Y cuando está más cerca, tarda menos. El evento ocurre en el mismo momento en Júpiter, pero nosotros lo vemos después. Ese fue el momento, un instante silencioso en la historia de la ciencia, donde el universo se hizo más grande de golpe. No porque Júpiter se moviera, no porque las lunas cambiaran, sino porque el espacio entre nosotros y ellas dejó de ser transparente. Dejó de ser un simple vacío sin consecuencias. Se convirtió en algo activo, algo que introduce demora. Rømer propuso que la luz necesitaba tiempo para viajar, que no era infinita en su velocidad, que el universo no se comunicaba instantáneamente consigo mismo. Hoy puede parecer obvio, pero en ese momento fue una idea profundamente perturbadora. Significaba que nunca vemos las cosas como son ahora. Significaba que toda observación es, en realidad, una mirada al pasado. Significaba que el espacio no es solo distancia, es espera. La luz pasó de ser un simple portador de imágenes a convertirse en una mensajera. Y como toda mensajera, llega tarde cuando el camino es largo. Ese retraso no era un error, no era una imperfección, era una propiedad fundamental del universo. El mensaje no viaja instantáneamente, viaja a una velocidad fija, implacable, sin excepciones. Esto cambia todo, porque a partir de ese momento, el espacio deja de ser un escenario pasivo. Empieza a participar en lo que vemos. Empieza a filtrar la realidad a través del tiempo. Cuando miras algo lejano, no solo miras lejos, miras atrás. Y cuanto más lejos miras, más atrás miras. La luz se convierte así en una especie de archivo cósmico, un registro en movimiento. Cada rayo transporta información sobre un estado anterior del universo. El cielo nocturno deja de ser un conjunto de luces presentes. Se transforma en una colección de mensajes antiguos, llegando en distintos momentos. Algunas noticias son recientes, otras llevan siglos viajando. Algunas comenzaron su viaje antes de que existiera cualquier civilización humana. Este cambio conceptual fue enorme. El universo ya no era una estructura fija observada en tiempo real. Era una historia en capas, donde cada distancia implicaba una demora distinta. Y lo más inquietante es que esa demora no puede eliminarse. No importa cuán perfecto sea el telescopio, no importa cuán avanzado sea el instrumento, la luz no puede ir más rápido, nunca. Así que siempre veremos el pasado, siempre. Incluso cuando miramos cosas relativamente cercanas, como el Sol, lo hacemos con un pequeño retraso. No lo notamos porque nuestra vida cotidiana no depende de esa diferencia, pero está ahí. La luz del sol que sientes en la piel no es luz recién emitida, es luz que salió hace unos minutos. El sol que ves
no es exactamente el Sol de este instante. Es una versión ligeramente antigua. Y si eso ocurre con el Sol, imagina lo que sucede con objetos mucho más lejanos. Aquí aparece una idea que cuesta aceptar al principio, pero que se vuelve inevitable una vez comprendida. El universo no tiene una hora universal. Cada lugar tiene su propio presente. Cada observación llega con su propio retraso. Cada distancia introduce su propia demora. La luz no conecta puntos en el espacio de manera directa. Conecta momentos distintos. Ese descubrimiento no solo agrandó el universo, lo volvió más profundo, más complejo, más extraño. El espacio dejó de ser solo extensión, pasó a ser historia en tránsito. Y esta idea, una vez aceptada, ya no puede desaceptarse. Cambia la forma en que entendemos todo lo que viene después. Porque si la luz tarda, si el espacio introduce retraso, entonces medir distancias ya no puede basarse solo en kilómetros. Necesitamos otra forma. Una que tenga en cuenta esta mensajera lenta. Una que una espacio y tiempo en una sola medida. Llegamos por fin a una expresión que todos hemos escuchado. Una frase que suena familiar, casi cotidiana. Año luz. La decimos con naturalidad. Aparece en documentales, en noticias, en conversaciones casuales sobre el universo. Y sin embargo, es una de las ideas más malentendidas de toda la ciencia. Así que vamos a empezar despacio, con mucho cuidado, quitando una confusión fundamental. Un año luz no es tiempo, no es una duración, no es algo que pase. Un año luz es distancia. Aunque tenga la palabra año, no habla de cuánto dura algo, sino de qué tan lejos está. Es una medida de espacio, no de calendario. Esto cuesta aceptarlo al principio, porque nuestro cerebro asocia de manera automática la palabra año con el paso del tiempo. Cumpleaños, estaciones, ciclos. Pero aquí ocurre algo distinto. Aquí el año aparece solo como referencia, como una regla extendida en el vacío. Un año luz es la distancia que recorre la luz durante un año completo. Nada más, nada menos. Pero esa simple definición esconde algo enorme. Porque para entender qué significa un año luz, primero tenemos que recordar lo que acabamos de aprender. La luz se mueve increíblemente rápido, pero no infinitamente rápido. Tiene una velocidad fija y no se detiene. No descansa, no se desacelera, viaja siempre. Ahora imagina esa luz avanzando durante un segundo. Ya vimos que en ese tiempo puede rodear la Tierra varias veces. Imagina ahora que no se detiene, que sigue durante un minuto, durante una hora, durante un día entero, durante una semana, durante un mes y finalmente durante un año completo. Un año entero avanzando sin pausa por el vacío. Eso es un año luz. No es un punto, no es un objeto, es un trayecto. Un trayecto tan largo que cuando intentamos expresarlo en kilómetros, algo empieza a romperse en nuestra mente, porque la distancia de un año, luz equivale a varios billones de kilómetros. Una cantidad tan grande que deja de funcionar como número intuitivo. No importa cuántas veces lo repitas, no importa cuán despacio lo digas, tu cerebro no puede agarrarlo, no porque seas lento, no porque falte información, sino porque no estamos hechos para eso. Nuestra mente no evolucionó para comprender distancias que no pueden recorrerse, ni siquiera en teoría, por un cuerpo humano, ni en una vida, ni en muchas vidas. Decir un año luz es decir que la luz, lo más rápido que existe, necesitó un año entero para cruzar ese espacio. Eso ya debería darnos una pista. Si incluso la luz necesita tanto tiempo, entonces estamos hablando de algo verdaderamente inmenso.
Aquí es donde el año luz empieza a cumplir su función real. No fue inventado para confundir, no fue creado para impresionar, fue creado porque los kilómetros dejaron de servir. Imagina intentar describir la distancia entre estrellas usando kilómetros. Los números se volverían interminables, cifras llenas de ceros que no dicen nada a la intuición, se transforman en ruido. El año luz, en cambio, hace algo elegante. Traduce espacio en espera, convierte distancia en tiempo de viaje de la luz. Y eso, paradójicamente, lo vuelve más comprensible. No porque sea pequeño, sino porque conecta con algo que ya entendemos: el paso del tiempo. Cuando decimos que una estrella está a 4 años luz, no estamos diciendo que dura 4 años. Estamos diciendo que la luz que vemos hoy salió de allí hace 4 años, que el mensaje tardó 4 años en llegar. La distancia se convierte en historia. Y aquí aparece algo profundamente inquietante. Si una estrella está a 100 años luz, entonces lo que vemos hoy ocurrió hace 100 años. Si está a 1000 años luz, vemos algo que ocurrió cuando la historia humana era completamente distinta. Si está a millones de años luz, estamos viendo un universo que existía mucho antes de que hubiera humanos. El año luz no solo mide espacio, mide pasado. Cada año luz es un año de antigüedad visual, una capa temporal superpuesta al espacio. Esto cambia por completo la forma en que miramos el cielo. Ya no vemos cosas que están ahí, vemos mensajes en tránsito, vemos noticias antiguas llegando ahora, y cuanto más lejos miramos, más antiguo es el mensaje. Pero volvamos un momento al tamaño del número, porque todavía no lo enfrentamos del todo. Un año luz no es solo mucho, es una cantidad que roza lo imposible de imaginar. Para intentar acercarnos, piensa en 1 kilómetro, un trayecto que podrías caminar en un rato. Ahora imagina uno detrás de otro, muchos, miles, millones, miles de millones, y aún así seguirías lejos de un año luz. Cada uno de esos kilómetros es real, no son abstractos, no son simbólicos. Son distancias físicas que podrían existir sobre una ruta, sobre un camino, sobre una superficie. El problema es que no hay superficie, no hay camino, solo vacío. El año luz acumula esos kilómetros en línea recta, sin interrupciones, sin referencias, sin descansos. Es la medida de una travesía que nadie puede experimentar directamente. Por eso el año luz se siente extraño, porque no describe algo que podamos vivir, sino algo que solo podemos aceptar conceptualmente. Es una medida diseñada no para el cuerpo, sino para la mente. Y aún así, incluso la mente se tambalea. Este es el primer encuentro real con un número que no está hecho para ser comprendido, sino para ser usado. Un número que funciona en ecuaciones, en mapas del cosmos, en modelos del universo, pero que se resiste a ser imaginado. Y esto recién empieza, porque el año luz, que ya nos parece enorme, pronto va a empezar a sentirse pequeño, muy pequeño, ridículamente pequeño, incluso comparado con lo que viene después. Pero no corramos. Por ahora, quedémonos con esta idea, dejándola sentarse lentamente. Un año luz no es tiempo, es distancia. La distancia que recorre la luz en un año completo. Una medida nacida del límite del universo. Una herramienta para hablar de lo inconcebible. Y sobre todo, una advertencia silenciosa. Si ya esto nos cuesta imaginar, entonces estamos a punto de entrar en un territorio donde los números dejan de comportarse como números. Antes de seguir alejándonos por el universo, necesitamos detenernos en algo mucho más cercano y al mismo tiempo igual de desconcertante: los números.
porque hay un problema silencioso que aparece siempre que hablamos de distancias cósmicas. Y no tiene que ver con telescopios ni con tecnología. Tiene que ver con la mente humana. Nuestro cerebro no entiende los números grandes. No, de verdad. Podemos escribirlos, podemos leerlos, podemos repetirlos en voz alta, pero entenderlos, eso es otra cosa. Empecemos por algo familiar. 1.000.000. 1.000.000 ya es un número grande, pero todavía conserva cierta forma. Si escuchas 1.000.000, tu mente reacciona. Sabes que es mucho. Tal vez imaginas una multitud enorme, un estadio lleno muchas veces, una pila enorme de algo. No lo ves con claridad, pero al menos sientes su peso. Ahora pensemos en lo que significa 1.000.000 llevado al tiempo. Imagina que guardas una moneda por día, una sola moneda, sin faltar nunca, sin olvidarte jamás, día tras día. Para llegar a 1.000.000 de monedas, necesitarías miles de años. Miles. Eso ya debería hacernos levantar una ceja. 1.000.000, que parece un número manejable, ya se escapa de una vida humana cuando lo traducimos a experiencia real. Pero sigamos, 1.000.000.000 no es un poco más que 1.000.000, es 1.000 veces más. Ese salto es clave, y casi nadie lo siente. Entre 1.000.000 y 1.000.000.000 no hay una diferencia gradual, hay un abismo. Es como pasar de una gota de agua a un océano entero, sin escalas intermedias. Para intentar entenderlo, cambiemos la forma de contar. En lugar de una moneda por día, ahora imaginemos una moneda por segundo. Un segundo. 1, 2, 3. Si contaras una moneda por segundo sin dormir, sin comer, sin detenerte jamás, llegarías a 1.000.000 en poco más de una semana. Eso parece razonable. Una semana intensa, agotadora, pero imaginable. Ahora intenta llegar a 1.000.000.000 de esa manera. Contando una moneda por segundo, necesitarías decenas de años, décadas completas. Tendrías que empezar siendo joven y seguir contando hasta convertirte en una persona mayor. Y eso sin parar jamás, sin pausas, sin errores. Y aún así seguiríamos hablando solo de 1.000.000.000. 1.000.000.000.000 vuelve a multiplicar todo por 1.000. Aquí es donde la mente empieza a rendirse. Para contar hasta 1.000.000.000, a razón de una unidad por segundo, necesitarías decenas de miles de años, no generaciones, civilizaciones enteras. Tendrías que haber empezado cuando los humanos todavía no cultivaban la tierra, cuando no existían ciudades, cuando la escritura ni siquiera había sido imaginada. Mientras tú cuentas, nacen y desaparecen imperios, cambian los climas, se extinguen especies, aparecen otras nuevas, y tú sigues contando. 1, 2, 3. Esto ya no es un ejercicio mental, es una señal clara de que nuestra mente no está diseñada para este tipo de escalas, porque para el cerebro humano, los números no crecen de manera lineal. No los sentimos como multiplicaciones exactas, los sentimos como categorías vagas. Pequeño, grande, enorme. 1.000.000 suena enorme. 1.000.000.000 también suena enorme. 1.000.000.000.000 suena enorme otra vez. Pero no son lo mismo, ni remotamente. La diferencia entre ellos es tan grande que en términos humanos podrían pertenecer a universos distintos. Y aún así, nuestro lenguaje cotidiano los aplana, los vuelve equivalentes, los mete en la misma bolsa de números grandes. Este es el problema central. Nuestro cerebro fue diseñado para contar cosas concretas. Personas en un grupo, animales en una manada, días hasta que llegue el invierno. No fue diseñado para manejar multiplicaciones por 1.000 repetidas una y otra vez. Cuando los números superan cierto umbral, dejan de ser cantidades y se convierten en ruido. Tu mente escucha la palabra billón y se queda en blanco.
no porque no sea inteligente, sino porque no hay experiencia previa que le permita anclar ese número a algo real. Y aquí aparece una trampa peligrosa. Cuando los números dejan de sentirse distintos, empezamos a tratarlos como si fueran intercambiables. 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000. Todos suenan muy grandes, así que los aceptamos sin diferenciarlos. Pero en el contexto del universo, esas diferencias lo son todo. Un año luz ya implicaba billones de kilómetros, no millones, billones. Y eso es solo una unidad básica. Cuando hablamos de estrellas cercanas, usamos varios años luz. Cuando hablamos de galaxias, usamos miles. Cuando hablamos del universo, usamos millones. Y miles de millones de años luz. Y si ya perdimos la intuición en el billón, imagina lo que ocurre después. Aquí es donde la mente, honestamente, se rinde. No se rompe, no se bloquea. Simplemente deja de intentar imaginar. Acepta el número como un símbolo abstracto y sigue adelante. Como si leyera una palabra en un idioma extranjero que no necesita entender del todo. Y eso no es un fracaso, es una adaptación. Nuestra mente no puede visualizar 1.000.000.000, pero puede trabajar con él de otra manera. Puede aceptarlo como una herramienta, como una señal de que estamos fuera del territorio humano. Este reconocimiento es importante porque nos libera. No tenemos que imaginar realmente estos números para comprender su significado profundo. Tenemos que sentir el límite, entender que hay un punto donde la imaginación deja paso a la aceptación, y ese punto lo acabamos de cruzar. A partir de ahora, cada número que aparezca va a estar más allá de la experiencia directa. Vamos a necesitar metáforas, comparaciones, escalas progresivas, pequeños pasos que nos acerquen sin exigirle a la mente algo imposible. Por eso el universo no se explica de golpe, se recorre lentamente. Así que con esto claro, con la idea de que los números grandes no están hechos para ser vistos, sino para ser atravesados con paciencia, podemos seguir avanzando. No vamos a saltar al infinito, no vamos a perdernos en cifras sin sentido, vamos a seguir escalando, paso a paso, dejando que cada distancia se vuelva un poco menos abstracta que la anterior. Porque ahora que sabemos por qué la mente se rinde, estamos listos para continuar el viaje. Para no perdernos del todo en números imposibles, vamos a hacer algo más amable con la mente. En lugar de saltar directamente a distancias enormes, vamos a escalar la luz paso a paso, muy despacio, como quien sube una escalera en la penumbra, sintiendo cada peldaño antes de apoyar el peso. Empecemos por lo más pequeño que podemos imaginar sin esfuerzo. 1 segundo. 1 segundo luz es la distancia que recorre la luz en un solo segundo, nada más que eso. Y aún así, ese nada más ya es extraordinario. En 1 segundo, la luz viaja a cientos de miles de kilómetros. En ese brevísimo instante, podría dar varias vueltas completas alrededor de la Tierra. Mientras tú inspiras y expiras, la luz ya cruzó el planeta una y otra vez, sin detenerse, sin cansarse. Ese solo dato ya nos dice algo importante. Incluso la unidad más pequeña de esta escala está muy lejos de lo humano. Ahora demos un paso más. 1 segundo luz es enorme, pero todavía podemos ampliarlo. 1 minuto tiene 60 segundos, así que 1 minuto luz es la distancia que la luz recorre en 60 segundos seguidos. Una travesía continua sin pausas. En 1 minuto luz, la luz cruza una distancia tan grande que empieza a salirse del marco terrestre. Ya no hablamos de rodear la Tierra, hablamos de atravesar el espacio entre mundos. Aquí aparece por primera vez la Luna.
La Luna está a poco más de un segundo luz de distancia, aproximadamente. Cuando miras la Luna, la luz que ves salió de su superficie hace poco más de un segundo. No parece nada, un parpadeo, un suspiro, pero incluso ese pequeño retraso es real. Cuando los astronautas caminaron sobre la superficie lunar y hablaron con la Tierra, cada palabra tardaba más de un segundo en llegar y la respuesta tardaba otro segundo más en volver. Las conversaciones tenían pausas extrañas, silencios involuntarios, no por nervios, no por emoción, por distancia. La luz, viajando a su velocidad máxima, necesitaba tiempo. Ese fue el primer momento en que la humanidad experimentó de manera directa la demora del universo. Sigamos. Pasemos del minuto a la hora. Una hora tiene 60 minutos, así que una hora luz es la distancia que la luz recorre en una hora completa, avanzando sin detenerse por el vacío. Aquí ya estamos hablando de distancias que no tienen ninguna referencia cotidiana. La luz en una hora atraviesa miles de millones de kilómetros. Miles de millones. Para ponerlo en perspectiva sin abrumar, los planetas más lejanos del sistema solar empiezan a entrar en este rango. Saturno, ese mundo de anillos que puedes ver incluso a simple vista en el cielo nocturno, se encuentra en promedio a poco más de una hora luz de la Tierra cuando está relativamente cerca. Eso significa que cuando observas Saturno, lo estás viendo como era hace más de una hora. La imagen que llega a tus ojos es un mensaje antiguo, reciente, sí, pero no presente. Una hora no parece mucho en la vida cotidiana. Es el tiempo de una charla larga, de una siesta corta, de un episodio de una serie. Pero en el espacio, una hora es una frontera. Es la diferencia entre aquí y allá, entre ahora y antes. Y cuanto más lejos vamos, más evidente se vuelve este efecto. Aquí aparece algo crucial para entender la exploración espacial. El retraso en las comunicaciones. En la Tierra estamos acostumbrados a la inmediatez. Hablas, responden. Envías un mensaje, llega al instante. Incluso cuando hay una pequeña demora, nos impacientamos, sentimos que algo falla. Pero en el espacio la demora no es un error, es una ley. Cuando una nave se aleja de la Tierra, las señales que envía y recibe viajan a la velocidad de la luz. No hay otra opción, no pueden ir más rápido, así que cada kilómetro extra se traduce en espera. Al principio el retraso es casi imperceptible, unos segundos. Luego se vuelve molesto, minutos. Después se vuelve estructural, horas. Eso significa que ninguna nave lejana puede ser controlada como si fuera un vehículo a distancia en la Tierra. No hay tiempo real, no hay reflejos humanos. Todo debe planificarse con anticipación. Las instrucciones se envían. La nave las recibe después. Actúa. Y recién mucho tiempo más tarde, la Tierra se entera de lo que ocurrió. El espacio obliga a la paciencia y también a la humildad, porque nos recuerda una y otra vez que incluso viajando a la velocidad máxima posible para la información, el universo no se pliega a nuestros deseos de inmediatez. Cada segundo luz agrega una pequeña separación. Cada minuto, luz la amplía. Cada hora luz la vuelve incuestionable. Y lo notable es que todo esto sigue ocurriendo dentro de nuestro propio sistema solar. Todavía no salimos de casa. Todavía estamos orbitando la misma estrella. Todavía estamos en el vecindario. Aún así, ya empezamos a sentir la escala real del espacio. La luz con su velocidad extrema deja de parecer instantánea. Empieza a parecer lo que realmente es. Rápida, sí, pero limitada, finita, constante. Y si incluso aquí, tan cerca, la demora ya condiciona todo. Incluso dentro del sistema solar, las distancias se miden
en minutos y horas de luz. Entonces podemos intuir lo que nos espera más allá, porque el sistema solar no termina en Saturno, ni siquiera termina en los planetas visibles. Más lejos, mucho más lejos, hay regiones donde la luz tarda días enteros en cruzar, donde las naves humanas se convierten en mensajes lentos, casi inmóviles, frente a la inmensidad. Así que sin acelerar, sin forzar la mente, vamos a seguir avanzando, desde segundos a minutos, de minutos a horas. Y ahora, poco a poco, nos vamos a acercar a los confines del sistema solar. Si seguimos escalando con paciencia, después de las horas aparece una unidad que ya no tiene ningún anclaje en la vida cotidiana. Un día luz, un día completo, 24 horas seguidas, la luz avanzando sin pausa, atravesando el vacío durante todo ese tiempo. Un día, luz es una distancia tan grande que incluso nuestra imaginación entrenada empieza a quedarse sin apoyos. No hay ciudades, no hay planetas familiares, no hay trayectos que podamos comparar. Es simplemente espacio. Y sin embargo, ahí es donde termina nuestro hogar. El sistema solar es el lugar que solemos imaginar como algo compacto, ordenado, casi cercano, pero se extiende hasta distancias que empiezan a medirse en días luz, no en kilómetros, no en horas, en días completos de viaje de la luz. Durante mucho tiempo pensamos que el sistema solar terminaba donde dejaban de estar los planetas, donde ya no había órbitas claras, donde el frío era absoluto y la oscuridad permanente. Pero esa frontera era solo una ilusión. El verdadero límite de nuestro hogar no está marcado por un planeta ni por un objeto visible. Está marcado por una transición sutil, casi invisible, un lugar donde la influencia del Sol empieza a diluirse hasta mezclarse con el resto de la galaxia. Ese lugar se llama heliopausa. La heliopausa es, de algún modo, el último suspiro del Sol. Es la región donde el viento solar, ese flujo constante de partículas que sale de nuestra estrella, finalmente pierde fuerza, donde deja de dominar, donde el espacio interestelar empieza a imponerse. No hay una pared, no hay una línea clara, no hay un cartel que diga hasta aquí. Es una frontera difusa, una frontera silenciosa, y llegar hasta ahí nos llevó décadas. Las naves Voyager, lanzadas a finales de la década de 1970, son los objetos más lejanos que la humanidad ha construido jamás. Han viajado durante más de 40 años sin detenerse, atravesando el sistema solar, pasando por los planetas gigantes, alejándose cada vez más del Sol. 40 años de viaje continuo. Piensa en eso. 4 décadas avanzando sin pausa, a velocidades enormes para cualquier estándar humano. Y aún así, después de todo ese tiempo, apenas lograron cruzar el equivalente a un día luz de distancia. Un solo día. La luz tarda 24 horas en recorrer lo que a nosotros nos tomó generaciones tecnológicas completas. Ingenieros que nacieron, trabajaron, envejecieron y murieron mientras esas naves seguían avanzando lentamente hacia el borde del hogar solar. Esto no es un fracaso, es una revelación. Nos muestra sin adornos lo lento que es todo cuando se compara con la escala del universo. Incluso nuestras máquinas más rápidas, incluso nuestros logros más ambiciosos, avanzan a paso de tortuga frente a la inmensidad del espacio. Las Voyager no viajaron despacio, todo lo contrario. Se movieron más rápido que cualquier otra nave de su época, a velocidades que ningún vehículo terrestre podría alcanzar jamás. Y aún así, el espacio las hizo pequeñas.
Aquí es donde la idea de exploración empieza a cambiar de sentido. Explorar la Tierra significa meses, a lo sumo años. Explorar el sistema solar significa décadas. Explorar más allá empieza a rozar lo imposible. Cuando las Voyager cruzaron la heliopausa, no hubo fuegos artificiales, no hubo celebraciones inmediatas, no hubo una señal clara de llegamos. La confirmación llegó mucho después, cuando los datos viajaron de regreso a la Tierra, atravesando ese mismo vacío, tardando horas en llegar. Incluso la noticia del cruce llegó con retraso. Eso es importante porque nos recuerda que incluso saber dónde estamos en el espacio lleva tiempo. Todo lleva tiempo. Nada es instantáneo. En este punto, la noción de día-luz deja de ser una curiosidad y se convierte en una frontera psicológica, un umbral que nos obliga a aceptar algo incómodo. Nuestro alcance físico es extremadamente limitado. No importa cuán rápido vayamos, no importa cuán ingeniosos seamos, el espacio es inmenso. Un día-luz que parecía una unidad razonable cuando hablábamos de la luz, se vuelve casi inalcanzable cuando hablamos de objetos con masa, con motores, con combustible, con estructuras que pueden fallar. Y aún así, ese día-luz sigue siendo diminuto comparado con lo que viene después, porque más allá de la heliopausa no hay nada familiar, no hay planetas conocidos, no hay estrellas cercanas, solo el espacio interestelar, el medio tenue que separa un sistema estelar de otro. Ahí es donde el sistema solar deja de ser un sistema y pasa a ser solo una burbuja diminuta en una inmensidad mucho mayor. Las Voyager seguirán viajando durante miles de años, quizás durante millones, pero no llegarán a ninguna estrella cercana. No cruzarán distancias medidas en años luz. Su destino no es llegar a algún lugar, sino convertirse en mensajeras silenciosas, vagando por la galaxia sin rumbo, portando el eco de una civilización diminuta. Ese es el límite real de la exploración directa. Y entenderlo no es deprimente, es clarificador. Nos muestra que el universo no está hecho para ser recorrido rápidamente, que la escala cósmica no responde a nuestros tiempos ni a nuestras expectativas, que incluso un solo día, luz representa un desafío que supera generaciones enteras. Con esto en mente, podemos dar el siguiente paso. Porque si un día luz marca el borde de nuestro hogar, si décadas apenas alcanzan para cruzarlo, entonces lo que hay más allá ya no puede pensarse en términos de viajes físicos. Más allá están las estrellas, separadas no por días, sino por años completos de luz. Y ahí es donde el universo profundo empieza a hablar un idioma distinto. Cuando dejamos atrás nuestro sistema solar, cuando cruzamos esa frontera invisible donde el Sol deja de gobernar, nos encontramos con algo que desafía toda proporción conocida, la estrella más cercana, Próxima Centauri. Suena prometedor, ¿verdad? Cercana, próxima, palabras que sugieren vecindad, algo alcanzable, pero esa cercanía es puramente astronómica. En términos humanos, Próxima Centauri está a poco más de 4 años luz de distancia. 4 años completos viajando a la velocidad de la luz. No 4 años sentado en una nave esperando. 4 años siendo luz, moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo sin pausa, sin descanso, sin disminuir jamás. Intentemos bajar esa distancia a algo que podamos tocar con la mente. Imagina que construimos la nave más rápida que la tecnología actual permite. Algo increíblemente veloz, algo que supere todo lo que hemos logrado hasta ahora. Esa nave tardaría aproximadamente 73.000 años en llegar a Próxima Centauri. 73.000, no generaciones.
civilizaciones completas. Cuando esa nave saliera de la Tierra, los humanos apenas estaríamos comenzando a pintar en cuevas. Cuando llegara, todo lo que conocemos habría desaparecido y renacido múltiples veces. El lenguaje habría cambiado 1000 veces. Las religiones habrían aparecido y se habrían extinguido. Los imperios habrían nacido y caído en el olvido. Y la nave seguiría avanzando, lentamente, hacia ese punto que llamamos cercano. Esto no es una limitación tecnológica que podamos superar con mejor combustible o motores más eficientes. Es una restricción fundamental del universo. La velocidad de la luz no es solo un número grande, es un límite absoluto, una frontera que nada puede cruzar. Todo lo que tiene masa está condenado a moverse más despacio, y ese límite transforma cualquier viaje interestelar en algo que no encaja dentro de una vida humana, ni siquiera dentro de muchas vidas humanas. La comunicación sufre el mismo destino. Enviar un saludo a Próxima Centauri tomaría 4 años. La respuesta tomaría otros 4. Una conversación que dura casi una década. No es diálogo, es correspondencia con fantasmas del futuro. Hablarle a personas que aún no saben que les estás hablando. Esperar respuestas que llegarán cuando ya hayas olvidado la pregunta original. El universo convierte cada palabra en un mensaje atrasado, cada señal en un eco diferido. Y esto es solo para la estrella más cercana. Próxima Centauri forma parte de un sistema triple llamado Alpha Centauri. 2 estrellas más grandes, Alpha Centauri A y B, orbitan una alrededor de la otra en una danza que dura casi 80 años. Próxima, la pequeña enana roja, gira mucho más lejos, separada de sus compañeras por una distancia tan grande que se mide en fracciones de años luz. Incluso dentro del mismo sistema estelar, los vecinos están aislados por abismos de espacio vacío. Las estrellas no viven juntas, flotan solas en océanos de nada, y sin embargo, sabemos algo extraordinario sobre Próxima Centauri. Tiene planetas, al menos 2. Uno de ellos, Próxima B, orbita dentro de la zona habitable de la estrella. Ese delgado anillo donde el agua podría existir, líquida, donde la vida, al menos en teoría, podría desarrollarse. El sistema estelar más cercano a nosotros podría albergar mundos habitables, mundos que nunca visitaremos, mundos cuya existencia solo podemos confirmar mirando pequeñas variaciones en la luz de su estrella, mundos que están al mismo tiempo increíblemente cerca y completamente fuera de alcance. Más allá de Próxima, el vecindario estelar se vuelve más disperso. Cada estrella que vemos en el cielo nocturno está a años luz de distancia, algunas a decenas de años luz, otras a cientos. Sirio, la estrella más brillante del cielo, está a casi 9 años luz. Vega, visible en las noches de verano, se encuentra a 25 años luz. Cada punto de luz que identificamos con nombres antiguos está separado de nosotros por travesías que superan toda comprensión humana directa. El espacio entre estrellas no es simplemente vacío, es silencio estructural, es ausencia tan profunda que incluso las partículas son escasas. Una nave podría viajar durante siglos sin encontrarse con nada más que ocasionales átomos de hidrógeno dispersos. Nada que ver, nada que marque avance, solo distancia acumulándose lentamente mientras el tiempo se arrastra. Y luego está Betelgeuse. Betelgeuse es una supergigante roja, una estrella moribunda hinchada a proporciones monstruosas. Si estuviera en el lugar del Sol, su superficie se extendería más allá de la órbita de Marte. Es inestable, violenta, cercana al final de su vida. Los astrónomos saben que algún día
colapsará y explotará como una supernova. Podría ocurrir mañana. Podría ocurrir dentro de 100.000 años. Nadie lo sabe con certeza. Pero aquí está lo inquietante. Betelgeuse está tan lejos que la luz que vemos salió de allí hace siglos, 600 años atrás. Eso significa que cuando miramos a Betelgeuse esta noche, no sabemos qué está ocurriendo allí ahora. Es posible que ya haya explotado. Es posible que su muerte haya ocurrido hace tiempo y la noticia esté viajando hacia nosotros en este mismo instante. Algún día, sin previo aviso, aparecerá una nueva estrella en el cielo. Brillará durante semanas, visible incluso de día, y sabremos que estamos viendo algo que ya pasó. Un funeral cósmico cuya noticia tardó siglos en llegar. Esto redefine por completo lo que significa observar. En la Tierra, ver es inmediato. Miras y percibes el presente. Pero en el espacio, ver es siempre arqueología. Cada fotón que alcanza tus ojos es un mensajero antiguo. Viajó durante años, décadas, siglos. Atravesó vacío absoluto. Sobrevivió sin cambiar y llegó con información desfasada. Nunca vemos las estrellas como son, las vemos como fueron. Esta demora no es un error del universo, es su característica fundamental. El espacio y el tiempo están unidos de forma inseparable. Moverse por uno es moverse por el otro. La luz, viajando a su velocidad máxima, conecta a ambos. Pero esa conexión siempre llega tarde. Cuanto más lejos miras, más atrás miras. El cielo nocturno no es una fotografía del presente. Es un archivo de múltiples épocas superpuestas. Algunas estrellas que ves están relativamente cerca. Su luz salió hace pocos años. Otras están más lejos. Su luz comenzó el viaje cuando tus abuelos eran jóvenes. Otras aún más distantes muestran cómo eran cuando la humanidad apenas comenzaba a construir ciudades. Cada punto brillante pertenece a un momento distinto del pasado, y todos conviven en la misma imagen visual. Esto significa que el presente del universo es inaccesible. No hay forma de saber qué está ocurriendo ahora en Próxima Centauri. No hay manera de percibir el estado actual de Betelgeuse. El universo no comparte un reloj universal. Cada región vive en su propio tiempo, separada del resto por años o siglos de demora lumínica. Observar es siempre mirar hacia atrás. Y si esto ocurre con estrellas individuales, imagina lo que sucede cuando miramos estructuras más grandes, cuando dejamos atrás las estrellas cercanas y dirigimos la vista hacia los cúmulos estelares, hacia las nebulosas, hacia las galaxias lejanas. Ahí la escala vuelve a multiplicarse de forma brutal. Ahí los años luz dejan de contarse de uno en uno y empiezan a medirse en miles, en millones. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, es un buen ejemplo. Vivimos dentro de ella, pero no podemos verla completa. Estamos inmersos en su estructura, rodeados por sus estrellas, girando lentamente alrededor de su centro. Ese centro está a unos 26.000 años luz de distancia, no kilómetros, no días, años completos de viaje de la luz, 26.000. La luz que hoy llega desde el centro galáctico comenzó su viaje cuando la humanidad todavía no tenía escritura, cuando no existían ciudades, cuando los humanos vivían como cazadores dispersos, mirando el mismo cielo sin saber que ese cielo guardaba un núcleo brillante en su corazón. Mientras esa luz viajaba hacia nosotros, nacieron las primeras culturas. Se inventó la agricultura. Aparecieron las matemáticas, la filosofía, la ciencia. Se construyeron pirámides y templos. Todo eso ocurrió mientras el mensaje seguía avanzando. Cuando miramos hacia el centro de la Vía Láctea, no vemos cómo es ahora. Vemos cómo era
cuando nuestra especie recién aprendía a hablar. Nuestra historia completa cabe dentro del retraso lumínico de una sola dirección galáctica. Para el universo, somos un evento reciente, una nota breve en una sinfonía que lleva sonando miles de millones de años. La galaxia entera tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años, luz. La luz necesita todo ese tiempo para cruzarla de un extremo al otro. Si intentáramos atravesarla con naves físicas, no hablaríamos de miles de años. Hablaríamos de millones, de tiempos que superan cualquier proyecto, cualquier civilización, cualquier especie. La Vía Láctea es una ciudad imposible de recorrer, no por falta de tecnología, por la escala misma. Y en esa ciudad, las estrellas se mueven. Orbitan el centro galáctico en trayectorias que duran cientos de millones de años. Nuestro Sol tarda aproximadamente 200 millones de años en dar una vuelta completa. 200 millones. Desde que la vida compleja apareció en la Tierra, el Sol no ha completado ni siquiera 3 vueltas alrededor de la galaxia. Estamos viajando, pero el movimiento es tan lento que resulta invisible. Todo fluye a escalas que nuestra mente no puede experimentar. Aquí ocurre algo fascinante. Cuando miramos distintas partes de la Vía Láctea, estamos viendo múltiples capas de tiempo simultáneamente. Estrellas cercanas vistas casi en su presente, regiones lejanas vistas en su pasado profundo. El centro galáctico mostrándonos un universo mucho más joven. La galaxia no es una fotografía. Es una película larga donde cada escena pertenece a una época distinta. Y nosotros vemos todos esos fotogramas superpuestos. La idea de ahora se disuelve todavía más. ¿Cuál es el presente de la Vía Láctea? ¿El de las estrellas cercanas? ¿El del centro? ¿El de las regiones externas? No hay respuesta única. Cada punto vive en su propio tiempo. Y nosotros solo recibimos fragmentos retrasados de esa realidad inmensa. Incluso nuestra comprensión de la galaxia es necesariamente incompleta. Siempre lo será. No porque falte información, porque la información nunca llega toda al mismo tiempo. La Vía Láctea es demasiado grande para ser observada como un todo coherente desde adentro. Es intentar entender una ciudad enorme viendo solo calles individuales, cada una en un momento distinto del día. Y todo esto ocurre dentro de una sola galaxia, una entre cientos de miles de millones. Pero aquí aparece algo todavía más desconcertante. La Vía Láctea no está sola, ni siquiera cerca de estarlo. Forma parte de una estructura mucho mayor llamada el Grupo Local, un conjunto de aproximadamente 30 galaxias unidas por gravedad, moviéndose juntas a través del espacio. Y dentro de ese grupo hay otra galaxia que cambia completamente nuestra perspectiva sobre lo que significa lejos. Andrómeda. La galaxia más cercana a nosotros, visible incluso a simple vista en noches despejadas como una pequeña mancha difusa en el cielo. Parece inofensiva, parece decorativa, pero cuando entiendes lo que realmente estás viendo, todo cambia. Andrómeda está a 2,5 millones de años luz de distancia. 2,5 millones. La luz que ves de ella esta noche comenzó su viaje cuando nuestros ancestros apenas empezaban a caminar erguidos en África, cuando todavía no existía el lenguaje como lo conocemos, cuando no había fuego domesticado ni herramientas complejas. La luz salió de Andrómeda atravesando una época donde los Australopithecus enfrentaban edades de hielo repetidas, sin saber que algún día otra especie miraría hacia arriba y vería ese mensaje luminoso llegando. Esa luz viajó durante todo ese tiempo. Atravesó el espacio vacío mientras en la Tierra aparecían y desaparecían especies completas.
mientras continentes se movían lentamente, mientras la vida evolucionaba desde formas primitivas hasta la complejidad actual. Y recién ahora, después de todo ese viaje, llega a tus ojos. Lo que hace esto todavía más extraño es que Andrómeda no es como era ahora. Es como era hace 2,5 millones de años. No sabemos cómo luce realmente en este instante. No podemos saberlo. Esa información todavía no llegó. Y no llegará hasta dentro de 2,5 millones de años más. El presente de Andrómeda es inaccesible. Solo su pasado puede observarse. Andrómeda misma es una galaxia espiral gigante. Tiene aproximadamente 220.000 años luz de diámetro, más grande que la Vía Láctea. Contiene cerca de 1 billón de estrellas, cada una con su propia historia, sus propios planetas potenciales, sus propios sistemas orbitando en silencio. Es una ciudad entera de soles, separada de nuestra ciudad por un vacío que tarda millones de años luz en cruzarse. Pero hay algo inquietante sobre Andrómeda. No está quieta. Se mueve hacia nosotros. La galaxia se acerca a la Vía Láctea a una velocidad de aproximadamente 420.000 kilómetros por hora. Y en unos 5.860 millones de años, ambas colisionarán. Esa palabra suena violenta. Colisión. Choque. Pero en realidad será un evento extraordinariamente lento, desde cualquier perspectiva humana. Las galaxias se fusionarán durante miles de millones de años. Se deformarán mutuamente. Sus estrellas se mezclarán. Pero debido a las inmensas distancias entre estrellas individuales, muy pocas chocarán directamente. La mayoría simplemente pasarán unas junto a otras, redistribuyéndose en una nueva configuración. El Sol probablemente sobrevivirá, la Tierra también. Pero nuestro vecindario galáctico será completamente distinto. Estaremos en una galaxia elíptica gigante, resultado de la fusión. Y el cielo nocturno desde la Tierra, si alguien está ahí para verlo, será radicalmente diferente. Lleno de estrellas más cercanas, más brillantes, formando constelaciones que ninguna cultura humana actual podría reconocer. Pero todo esto ocurrirá mucho después de que nuestra especie probablemente haya desaparecido. Mucho después de que el Sol haya agotado su combustible. Mucho después de que todo lo que conocemos se haya transformado en algo completamente distinto. Es un futuro tan lejano que resulta abstracto, y sin embargo está escrito en el movimiento de Andrómeda. Ya está ocurriendo, solo que muy despacio. Más allá de Andrómeda, más allá del grupo local, el universo se organiza en estructuras todavía más grandes. Cúmulos de galaxias, supercúmulos, filamentos que se extienden durante cientos de millones de años luz, conectando regiones del cosmos como una red invisible. Y entre esos filamentos hay vacíos, regiones donde casi no existen galaxias, espacios oscuros que duran decenas de millones de años luz sin apenas materia visible. El universo no está distribuido uniformemente. Tiene estructura, tiene patrones, como una esponja gigantesca donde la materia se concentra en los bordes y el interior está vacío. Y esa estructura también tiene historia. También lleva la marca del tiempo. Cuando miramos galaxias extremadamente distantes, estamos viendo el universo cuando era joven, cuando las primeras estrellas apenas comenzaban a formarse, cuando las galaxias eran más pequeñas, más caóticas, más violentas. El telescopio espacial Hubble observó en 2016 una galaxia llamada GN-Z11. Está a 13.400 millones de años luz de distancia. 13.400 millones.
La luz que vemos de ella salió cuando el universo tenía apenas 400 millones de años. Solo 400 millones de años después del Big Bang. Estamos viendo literalmente la infancia del cosmos, un momento donde todo era diferente, más denso, más caliente, más simple. Esa galaxia probablemente ya no existe como la vemos. Evolucionó durante todo el tiempo que su luz tardó en llegar. Se fusionó con otras galaxias. Cambió de forma. Tal vez creció hasta convertirse en algo mucho más grande. O tal vez fue destruida por colisiones violentas. No lo sabemos. Y no podemos saberlo porque el presente de esa galaxia está fuera de nuestro alcance. Solo podemos ver su pasado extremadamente antiguo. Recientemente el telescopio espacial James Webb empujó ese límite todavía más lejos. Detectó galaxias cuya luz fue emitida apenas 320 millones de años después del Big Bang. Galaxias tan primitivas que desafían nuestros modelos de formación estelar. Tan jóvenes que todavía estaban aprendiendo a ser galaxias. Cada nuevo récord de distancia no es solo un logro técnico, es una ventana temporal. Nos permite ver épocas del universo que de otro modo serían inaccesibles. Épocas donde las primeras estrellas se encendían por primera vez, donde los elementos químicos necesarios para la vida comenzaban a forjarse, donde la estructura que hoy observamos apenas empezaba a germinar. Y aquí aparece algo profundamente extraño. El universo observable tiene un límite. No porque haya un borde físico, no porque algo bloquee la luz, sino porque la luz no ha tenido tiempo de llegar desde regiones más lejanas. El universo tiene una edad finita, aproximadamente 13.800 millones de años, y la luz solo puede viajar una distancia finita en ese tiempo. Pero hay una complicación. El espacio mismo se expandió durante todo ese tiempo. Así que las galaxias más distantes que observamos no están a 13.800 millones de años luz. Están mucho más lejos, porque mientras su luz viajaba hacia nosotros, el espacio entre ellas y nosotros se estiró. La distancia creció durante el viaje. El resultado es que el universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. 93.000 millones, no 13.800. Casi 7 veces más grande de lo que la edad del universo sugeriría. Eso es lo que hace la expansión del espacio. Transforma distancias de maneras que desafían la intuición. Y hay algo todavía más inquietante. Existen regiones del universo que se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. No porque se muevan a través del espacio más rápido que la luz. Eso sería imposible, sino porque el espacio mismo entre nosotros y ellas se expande tan rápido que la distancia crece más rápido de lo que la luz puede compensar. Esto no viola ninguna ley física. La relatividad prohíbe que objetos con masa se muevan a través del espacio más rápido que la luz, pero no impone límites a la velocidad con la que el espacio mismo puede expandirse. El espacio no es un objeto, es el escenario donde ocurren los objetos. Y ese escenario puede estirarse a cualquier velocidad. Lo que esto significa es simple, pero devastador. Hay galaxias cuya luz nunca llegará hasta nosotros, no porque esté bloqueada, no porque sea demasiado débil, sino porque el espacio entre ellas y nosotros se expande más rápido de lo que la luz puede viajar. Esas galaxias están más allá del horizonte cosmológico. Existen, pero son fundamentalmente inobservables. No hay tecnología futura que pueda verlas. No hay telescopio que pueda captar su luz.
La información simplemente no puede cruzar ese límite. El universo observable es entonces una burbuja, una esfera alrededor de nosotros donde la luz ha tenido tiempo de llegar. Pero fuera de esa esfera hay más universo, quizás infinitamente más. Galaxias, estructuras, tal vez complejidades que nunca conoceremos. Regiones del cosmos que permanecerán para siempre fuera de nuestro alcance. No por falta de esfuerzo, sino por la estructura misma de la realidad. Este límite no es frustrante en el sentido convencional, es revelador. Nos muestra que el universo no está diseñado para ser completamente comprendido, que siempre habrá un resto inaccesible, un misterio intacto, un silencio que no puede llenarse con datos. Y en cierto modo, eso es tranquilizador. Significa que la búsqueda nunca termina, que siempre habrá algo más por descubrir dentro del observable, que la curiosidad tiene espacio infinito donde moverse. Dentro de lo que sí podemos ver, hay cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, cada estrella con su propia historia, su propio ciclo de nacimiento y muerte, su propia contribución a la química del cosmos. Todo eso cabe dentro del universo observable. Todo eso llega hasta nosotros como una lluvia constante de fotones antiguos, mensajes enviados hace tanto tiempo que las civilizaciones que podrían haberlos creado ya no existen, o nunca existieron, o existen ahora, pero no lo sabremos hasta que sus señales finalmente lleguen, y nosotros aquí los recibimos, no como testigos del presente, sino como lectores de un archivo infinito, un libro donde cada página pertenece a una época distinta, donde las primeras páginas muestran el universo recién nacido, y las últimas páginas, las más cercanas, muestran estructuras maduras y complejas. Nosotros estamos en algún punto intermedio de esa narrativa, leyendo hacia atrás, intentando reconstruir la historia completa a partir de fragmentos luminosos que tardan miles de millones de años en llegar. Llegados a este punto, algo queda claro. Los años luz no solo miden distancia, miden historia. Cada año luz es un año de antigüedad visual, una capa temporal superpuesta al espacio. Y cuanto más lejos miramos, más profundo excavamos en el pasado del cosmos. El universo no es un lugar, es una historia en tránsito, un relato que se cuenta a sí mismo a través de la luz. Esta expansión del espacio tiene consecuencias profundas para lo que podemos observar. El radio del universo observable no es simplemente la edad del universo multiplicada por la velocidad de la luz. Es mucho más grande, aproximadamente 46.000 millones de años luz en cada dirección. Eso significa que el universo observable forma una esfera de casi 93.000 millones de años luz de diámetro, con nosotros en el centro. No porque seamos especiales, sino porque eso define literalmente lo que podemos ver desde aquí. ¿Cómo es posible que el universo sea más grande que su propia edad multiplicada por la velocidad de la luz? La respuesta está en esa expansión continua. Mientras la luz viajaba hacia nosotros durante miles de millones de años, el espacio mismo se estiraba. Una galaxia que emitió luz hace 13.000 millones de años, ahora está mucho más lejos que 13.000 millones de años luz, porque se alejó durante todo ese tiempo. La distancia creció mientras el mensaje estaba en tránsito. Este límite no es arbitrario, es fundamental. Más allá de cierto punto, el espacio se expande tan rápido que la luz nunca podrá alcanzarnos. No importa cuánto tiempo esperemos, no importa qué tecnología desarrollemos. Hay regiones del universo cuya luz jamás llegará hasta nosotros. Existen,
pero son inaccesibles por definición. Ese borde se llama el horizonte cosmológico. Piensa en eso por un momento. Hay galaxias, estrellas, quizás mundos enteros que están físicamente imposibilitados de comunicarse con nosotros. No por falta de señales, sino porque el universo mismo lo prohíbe. La información no puede cruzar ese límite. Nunca. Es una frontera absoluta, tan real como cualquier muro físico, pero invisible e infinitamente lejana. Y esto nos lleva a algo perturbador. No sabemos qué tan grande es realmente el universo completo. Solo conocemos el universo observable, que es solo la porción desde la cual la luz ha tenido tiempo de alcanzarnos. El universo total podría ser infinito. Podría ser miles de veces más grande que lo observable. Podría tener formas y estructuras que nunca veremos. No lo sabemos. No podemos saberlo. El horizonte nos encierra en nuestra propia burbuja de información. Pero incluso dentro de esa burbuja, lo que podemos ver es casi incomprensible. Cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, cada estrella potencialmente con su propio sistema de planetas. Los números dejan de significar algo. Son tan grandes que la mente simplemente los acepta sin procesarlos realmente. Y todo eso, toda esa inmensidad, la conocemos porque la luz viajó, pacientemente, silenciosamente, durante miles de millones de años, cruzando vacíos que no tienen referencias, atravesando regiones donde no existe absolutamente nada, avanzando sin cansarse jamás hasta llegar aquí, hasta nuestros telescopios, hasta nuestros ojos. Cada fotón que capturamos es un superviviente. Comenzó su viaje cuando el universo era joven, cuando las primeras galaxias apenas se formaban, cuando nuestro Sol ni siquiera existía, y después de cruzar distancias que desafían toda intuición, termina su viaje golpeando suavemente un sensor o entrando en una retina humana. Ahí se detiene, y con él llega información de un mundo que quizás ya no existe, porque eso es lo que realmente significa mirar las estrellas. No estamos viendo el universo presente, estamos viendo un museo, una colección de pasados diferentes, todos superpuestos en el mismo cielo. Cada punto de luz es un momento distinto de la historia cósmica, algunos recientes, otros antiguos, otros tan viejos que provienen de épocas donde el universo mismo era irreconocible. El año luz, entonces, no es solo una medida de espacio, es una medida de aislamiento, de separación temporal, de imposibilidad práctica. Nos dice con precisión matemática qué tan lejos está todo lo demás, qué tan solos estamos en realidad, qué tan difícil es alcanzar cualquier cosa más allá de nuestro pequeño rincón. Las estrellas más cercanas están a años de distancia, las galaxias a millones, los bordes de lo observable a miles de millones, y más allá, regiones que nunca conoceremos. Cada escala nos aleja más de cualquier noción de cercanía humana. Cada número nos recuerda que el universo no fue construido para ser atravesado fácilmente. Nuestras naves más rápidas tardarían decenas de miles de años en llegar a la estrella vecina. Millones de años para cruzar la galaxia. Tiempos que superan civilizaciones enteras. Tiempos geológicos. Tiempos que convierten cualquier viaje interestelar en algo más parecido a una migración generacional que a un trayecto. Incluso la comunicación se vuelve absurda a esas distancias. Enviar un mensaje a una estrella cercana significa esperar años para una respuesta. Hablar con alguien en otra galaxia sería como mantener una conversación donde cada intercambio dura millones de años. No es diálogo, es correspondencia arqueológica,
Y sin embargo, a pesar de todo ese aislamiento, a pesar de esas distancias imposibles, aquí estamos, conscientes, mirando hacia arriba, entendiendo. No podemos ir allá, pero podemos saber que existe. No podemos tocar esas estrellas, pero podemos medir su luz. No podemos cruzar el universo, pero podemos comprenderlo. Eso es extraordinario. En un cosmos donde la mayoría de las cosas simplemente existen sin saberlo, donde las rocas flotan y las estrellas arden sin propósito consciente, hay pequeños puntos donde la materia se organizó de tal forma que puede preguntarse por su lugar en el todo. Somos uno de esos puntos, tal vez el único en billones de kilómetros a la redonda, tal vez no. No lo sabemos, pero estamos aquí, y podemos mirar hacia afuera, y aunque no podemos alcanzar las estrellas, aunque los años luz nos separan de casi todo, esa comprensión misma es una forma de conexión, no física, no inmediata, pero real. Cada fotón que recibimos es un puente tenue entre allá y aquí, entre entonces y ahora, entre lo desconocido y lo comprendido. Los años luz nos enseñan humildad, nos muestran que somos pequeños, que nuestro planeta es diminuto, que nuestra galaxia es solo una entre incontables, que nuestra historia completa cabe dentro de un parpadeo cósmico. Pero también nos enseñan paciencia, nos enseñan que no todo está hecho para ser alcanzado rápidamente, que el universo opera en escalas que superan cualquier urgencia humana, que hay cosas que simplemente requieren tiempo, mucho tiempo, y tal vez eso es suficiente. Tal vez no necesitamos conquistar el cosmos, tal vez no necesitamos viajar a cada galaxia ni colonizar cada estrella. Tal vez lo que realmente importa es esto, saber que están ahí. Entender cómo funcionan, aceptar los límites sin resentimiento, contemplar sin necesidad de poseer. Porque al final, cuando bajas la vista del cielo y vuelves a la vida cotidiana, algo ha cambiado sutilmente. Sabes que ese cielo no es un techo cercano. Sabes que esos puntos de luz no están ahí arriba, sino increíblemente lejos. Sabes que lo que ves no es el presente, sino el pasado. Y ese conocimiento, aunque no cambia tu día a día, cambia algo interno, una perspectiva, una sensación de escala, un recordatorio silencioso de que perteneces a algo mucho más grande que tú mismo. Los años luz te conectan con esa inmensidad sin sacarte de tu lugar. Te permiten viajar con la mente a lugares donde el cuerpo nunca llegará. Te dan acceso a tiempos que ningún ser humano experimentó. Te convierten en testigo de una historia que comenzó miles de millones de años antes de que existieras y continuará miles de millones después de que te vayas. Y todo eso ocurre simplemente mirando hacia arriba, sin tecnología especial, sin viajes imposibles, solo con la luz que llegó hasta aquí, pacientemente, silenciosamente, atravesando distancias que rompen la imaginación, trayendo consigo historias de mundos lejanos, de estrellas que nacieron y murieron, de galaxias que colisionaron, de un universo que se expande sin cesar. Cada noche, esa luz sigue llegando. Cada segundo, miles de millones de fotones antiguos terminan su viaje tocando esta pequeña burbuja azul. No lo notamos, no lo sentimos, pero ocurre. El universo se comunica con nosotros constantemente, no con palabras, con luz, con mensajes que tardaron eones en llegar, con información codificada en longitudes de onda y frecuencias, con historias escritas en el lenguaje más antiguo que existe. Y nosotros, desde este pequeño punto en el espacio, en este breve momento en el tiempo, hemos aprendido a leer esas historias. No perfectamente,
no completamente, pero lo suficiente como para saber que no estamos solos en el sentido de existencia. Estamos rodeados de estructuras, de procesos, de fenómenos que ocurren en escalas que nos exceden. Estamos inmersos en un universo activo, dinámico, en constante cambio. Solo que ese cambio ocurre tan lentamente, tan lejos, que desde aquí parece quietud. Los años luz son la medida de esa quietud aparente. Son la distancia que convierte el movimiento frenético del cosmos en un cielo nocturno sereno. Son el filtro que transforma la violencia de supernovas distantes en puntos de luz tranquilos. Son el amortiguador que hace que el universo, a pesar de su caos inherente, nos parezca pacífico cuando levantamos la vista. Y quizás ese es el regalo final de comprender las distancias cósmicas. No es solo saber qué tan lejos está todo, es entender que esa lejanía crea algo hermoso, un cielo que podemos contemplar sin miedo, una inmensidad que podemos admirar sin sentirnos amenazados, un universo que, a pesar de ser vasto e indiferente, nos permite existir tranquilamente en nuestro rincón, mirando hacia afuera con curiosidad, en lugar de terror. Porque al final, los años luz no solo miden distancia, miden la separación que hace posible la contemplación. Si las estrellas estuvieran cerca, no podríamos verlas con tanta claridad. Si el universo fuera pequeño, no tendríamos tanto que descubrir. Si todo fuera accesible, no habría misterio. Y el misterio, aunque frustrante a veces, es lo que mantiene viva la curiosidad. Es lo que nos hace seguir mirando hacia arriba. Es lo que convierte cada nueva observación en un descubrimiento. Cada nuevo dato en una pieza del rompecabezas más grande jamás intentado. Así que la próxima vez que alguien mencione años luz, ya no será solo un número grande. Será una invitación, una puerta hacia la comprensión de escalas que desafían todo lo humano. Una herramienta para medir no solo espacio, sino tiempo, historia y posibilidad. Y sobre todo, un recordatorio de que vivimos en un universo donde la luz viaja, la distancia importa y el pasado nunca deja de llegar. Empezamos este viaje hablando de pasos, de calles conocidas, de distancias que el cuerpo entiende sin esfuerzo. Poco a poco nos alejamos, cruzamos países, salimos de la Tierra, tocamos la Luna, miramos al Sol, atravesamos estrellas, galaxias, hasta llegar al borde mismo de lo que puede observarse. En el camino aprendimos algo simple y profundo. Los años luz no solo miden distancia, miden paciencia, miden tiempo y sobre todo, miden humildad. Nos recuerdan que el universo no está hecho a nuestra escala y que aún así podemos comprenderlo, aunque sea un poco, mirando con calma y aceptando los límites. Cada fotón que llega hasta nosotros es un superviviente de un viaje imposible. Cada punto de luz en el cielo es un mensaje antiguo que tardó más tiempo en llegar del que cualquier civilización humana ha existido. Y sin embargo, aquí estamos, recibiéndolos. No como conquistadores del espacio, sino como testigos pacientes de su historia. Tal vez no podemos ir allá, tal vez nunca cruzaremos esas distancias, pero podemos saber que existen, podemos entender cómo funcionan, podemos contemplar sin necesidad de poseer. Y eso, en un universo tan inmenso, ya es extraordinario, porque significa que la materia se organizó de tal forma aquí que puede preguntarse por su lugar en el todo. Y esa pregunta, aunque no tenga respuesta completa, ya es suficiente. Los años luz nos separan de casi todo, pero también nos conectan con todo, porque cada vez que miras hacia arriba, cada vez que ves una estrella brillar,
estás recibiendo un mensaje que comenzó su viaje mucho antes de que nacieras, y ese mensaje seguirá llegando mucho después de que te vayas. El universo no espera, no se detiene, pero nos permite, por un instante breve, ser parte de su historia. Y ese instante, medido en años luz o en segundos de vida humana, es lo único que realmente tenemos.